Intento de video número 3. Bien, jóvenes, como solicitaron, ¿cierto? Solicitaron realizar un video que explicara algunos fenómenos magnetismo que estaban pendientes de la asignatura de máquinas. Bueno, sabemos que estos deberían haberse analizado con anterioridad. No vamos a profundizar tanto en el tema matemático en este video, sino más bien en el análisis de los conceptos. Bien, vamos con el tema de esto de magnetismo. Nosotros sabemos que de forma natural existen materiales que generan alrededor del campo magnético. Aquí se pueden apreciar las líneas de fuerza. En los experimentos de laboratorio, ¿cierto? Con viruta de hierro se pudieron visualizar en la asignatura de RD2. Bueno, dentro de estos materiales que se están imantados de manera natural reciben el nombre de magnetita y generan algunas propiedades. Nosotros sabemos que los imanes tienen propiedades. Una de ellas es que tiene dos polos, norte y sur, que polos diferentes, ¿cierto?, generan atracción y que polos iguales se repelen, ¿cierto? En ese aspecto se establece que estas líneas de fuerza que están siendo emitidas por estos materiales se miden como flujo magnético. Ese flujo magnético se va a medir en Weber. Vamos a tener el concepto entonces flujo magnético y lo vamos a medir en Weber. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día ya sabemos que que incluso el planeta Tierra, ¿cierto?, tiene un campo magnético propio, el cual se opone al Sol y en pocas palabras y resumen evita que nos friamos por la radiación. Pero esto generó curiosidad en su momento. Y alguien dijo, esto puede ser práctico, útil. Bueno, sabemos hoy en día que es muy útil. Eso generó investigaciones y hizo clasificar los diferentes materiales, ¿cierto?, según cómo se comportaban en relación al campo magnético. Se clasificaron los materiales en ferromagnéticos, aquellos cuyas moléculas están ordenadas en una dirección y por tanto generaban un polo norte y un polo sur. Pero hay otros materiales como los paramagnéticos, cuyas moléculas están desordenadas, pero eso no quiere decir que no interactúen con el campo magnético. De hecho, algunos materiales de ellos, si se acerca un imán, ordenarán sus moléculas. Y están los materiales diamagnéticos, materiales como el cobre, la plata, el estaño, el zinc, el aluminio, ¿cierto?, que generan una reacción contraria, que se podría resumir en esta imagen. Es como que repelieran el campo magnético. De hecho, hagan el experimento y tomen su celular y envuélvanlo en papel de aluminio y llámense, a ver qué les sucede. Esto llevó a la clasificación de los materiales. De hecho, aquí aparecen ciertos valores y son negativos. O sea, ¿qué son estos valores? Bueno, estos valores son en base a un concepto que se va a conocer como permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? En física se denomina permeabilidad magnética la capacidad que tienen los materiales o medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos. Nosotros lo vamos a resumir en un concepto así. Vamos a hablar qué tan buen conductor va a ser de flujo magnético un material. Vamos a tener que la permeabilidad de unos materiales va a ser, cada material va a tener su propia permeabilidad, μ. ¿Cierto? Un segundo. Ahora, ¿en qué se va a medir la permeabilidad? O bueno, veamos primero en qué se calcula la permeabilidad. La permeabilidad va a depender de una constante B dividido H. ¿Qué es esa constante B y qué es esa constante H? Estos son conceptos extremadamente importantes. B va a ser conocida como densidad de campo magnético.
y va a estar determinada por el flujo magnético sobre un área específica. Por ejemplo, aquí tengo un imán, pensemos que es el polo norte, y de aquí están saliendo líneas de fuerza o de flujo magnético. Bueno, entonces yo quiero saber cuántas densidades de campo, yo tomo aquí, hago una transversal y podría saber cuántas líneas de fuerza hay en ese elemento. O en esta área, justo en la base justo en la base de nuestro electroimán. Ahora, luego vamos a tener el concepto de H, que H va a ser intensidad del campo magnético. Ahora, ¿a qué es lo que viene esto? ¿Qué es lo que sucede? Los materiales van a tener una curva entre densidad y intensidad. Por ejemplo, puede ser un campo magnético muy intenso, pero si el material no lo soporta, llegará a un punto que se sature. Ahora, si ustedes se fijan aquí, hay tres tipos de permeabilidad. ¿Y cuáles son esos tres tipos de permeabilidad? Bueno, va a estar la permeabilidad del material, que va a ser típica para cada tipo de material. Pero también va a estar mu sub 0, conocida como permeabilidad del vacío, que se define como 4pi por 10 elevado a la menos 7 Tesla por metro dividido a T, amper vuelta. Y también vamos a tener permeabilidad relativa. Y aquí en base a esto, estos valores de estos elementos de aquí son negativos. ¿Qué es la permeabilidad relativa? La permeabilidad relativa indica qué tan buen material o qué tan bueno es un material conductor de flujo magnético, ¿cierto? Con respecto al vacío. Y se va a definir como la permeabilidad del material dividido permeabilidad del vacío. O sea, por ejemplo, si yo digo que el hierro eh, tiene una permeabilidad relativa de 4000, a todo esto es adimensional, quiere decir que este es 4000 veces mejor conductor del flujo magnético que el vacío. Ahora, estos fenómenos despertaron la curiosidad de varios científicos. Entre ellos a Oster y a Ampère. Sí, Ampère se preguntó junto con usted si había alguna variación o la corriente eléctrica tenía relación con el campo magnético y ellos descubrieron que sí. De hecho, se puede establecer y hoy matemáticamente se sabe que la densidad de campo magnético alrededor de un conductor viene dado por la permeabilidad del vacío, la corriente que circula por él, 2pi el radio, que es la distancia que está separándose del conductor. Pero Ampère fue más lejos y estableció, ¿cierto? Hizo más experimentos y descubrió lo siguiente, que yo podía aprovechar el campo magnético generado por una bobina, o sea, por un alambre, y transformarlo en bobina, lo que dio inicio a lo que se conoce hoy en día como electro oh, y escribir intensidad imán. Entonces, ¿qué provocó esto? Provocó que se necesitaran estudiar los fenómenos magnéticos para poder aprovechar de mayor manera, ¿cierto?, este conocimiento. Y es aquí donde aparece lo que estábamos analizando en máquinas, los conceptos de circuito magnético. Se estableció durante años de investigación de que diferentes tipos de núcleos, como ya se descubrió que los materiales tenían diferente permeabilidad y que los materiales ferromagnéticos transportaban mejor el flujo magnético que el vacío, se construyeron las bobinas sobre núcleos. Estos núcleos que lo estuvimos estudiando, ¿cierto? En máquinas, tuvieron que hacer un trabajo sobre ellos,
existen de diferentes tipos, ¿cierto? De columnas, acorazados y toroidales, pero todos ellos cumplen la misma función. El flujo magnético generado por nuestro electroimán se ha trasladado con la menor oposición posible. En ese contexto apareció la ley de Hawkinson. Oh, no puse la fotito. La ley de Hawkinson. ¿Qué establece la ley de Hawkinson? Estudia cómo el flujo magnético fluye a través de nuestros circuitos magnéticos. Y es aquí donde nosotros llegamos a establecer el triángulo, ¿cierto?, de la ley de Hawkinson, donde tenemos el concepto de fuerza magnetomotriz, la fuerza que va a impulsar el flujo magnético, ¿cierto? Y la oposición a este, que es la reluctancia. En ese aspecto, jóvenes, vamos a tener que hoy en día se sabe que la fuerza magnetomotriz que va a estar acá, cuyo por ejemplo este núcleo yo lo podría representar de esta manera, una fuente de poder de fuerza magnetomotriz que está conformada por nuestra bobina, y el núcleo por el cual está circulando como una resistencia, pero en realidad no va a ser una resistencia, va a ser una reluctancia. Sí, jóvenes, es igual que la ley de Oro, ¿no? Vamos a poder establecer que la fuerza magnetomotriz va a depender del flujo magnético y la reluctancia, así como la fuerza electromotriz depende de la corriente y la resistencia. Pero la fuerza magnetomotriz va a depender también de ¿qué? Del número de espiras de nuestra bobina y la corriente eléctrica. Y aquí está la relación entre el campo eléctrico, por ejemplo, y campo magnético. Entonces, y esto se va a medir en AT, amper vuelta. Bien, entonces, nos va quedando la constante reluctancia. Reluctancia dijimos que era la oposición que presenta un material al paso del flujo magnético, y esto va a depender del largo del circuito magnético, por ejemplo, A, si cada lado de nuestro núcleo valiera A, aquí el largo total serían 4 veces A. Entonces, la reluctancia va a depender del largo de nuestro circuito magnético, la permeabilidad del material por el área, por donde está circulando el flujo magnético, el área transversal de nuestro elemento. Bien, entonces, ¿en qué se mide nuestra reluctancia? La reluctancia se va a medir nada más ni nada menos que en AT partido vuelta. Bien, entonces ahí tenemos los fenómenos de dónde fue que se llegó al concepto de circuito magnético y por qué debemos estudiarlo. Ahora, a esto hay que agregarle unos conceptos, ¿cierto? De aquí se puede obtener lo siguiente. Vamos a poder obtener H. ¿Qué era H? Sí, intensidad. La intensidad de campo magnético en un circuito va a depender de ¿qué? De la fuerza magnetomotriz y la longitud de este. O sea que entre más largo el circuito, menor intensidad. En ese aspecto, jóvenes, ¿en qué se mide la intensidad? Se va a medir en AT partido metro. Bien. Ahora, con estos circuitos magnéticos, en la práctica ya fue como se pudo obtener la curva de densidad, donde se iba calculando la densidad y la intensidad a medida que iba aumentando la corriente eléctrica. Sí, ¿por qué la corriente eléctrica? Porque intensidad se puede escribir como número de espiras por la corriente eléctrica dividido el largo. El largo de un circuito magnético lo puedo medir y nosotros sabemos que hay instrumentos para medir corriente eléctrica. Bien, ahora, desde aquí, desde este punto es donde nace el estudio de los núcleos de los transformadores y el estudio de los circuitos magnéticos que estábamos viendo máquinas eléctricas, y ese fue el motivo. Esta era la introducción que estaba pendiente. Ahora, aprovechando esto,
vamos a definir el concepto de campo magnético de forma oficial. Dice, un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud. O sea, un campo magnético es un vector, ¿cierto? Y de tal forma que el campo vectorial específicamente, el campo magnético es un vectorial axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. Esto se puede explicar con lo que vamos a ver después cuando veamos la parte de motores, con la ley de Lorentz. Y Lorentz descubrió que al circular corriente eléctrica dentro de un campo magnético, nuestros conductores eléctricos perciben una fuerza. Bueno, espero que el resumen les haya gustado. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios del video abajo, o lo pueden realizar a través del foro del curso. Fue su profesor David Palma, ¿cierto? Así que los dejo hasta el próximo video.